San Lucas 14, versículos 15 al 24. Amén. Dice: oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Gloria a Dios. Una parábola que tal vez la hemos leído muchas veces en la Biblia, ¿no? ¿La ha leído muchas veces en la Biblia esta parábola? ¿Ha leído la Biblia alguna vez en su... Bueno, gloria a Dios. La parábola de la Gran Cena se encuentra en el contexto general de Lucas capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el 24. En el versículo 1 del capítulo 14 dice que Jesús entró a comer en la casa de un principal entre los fariseos, de alguien importante dentro de los fariseos. Da algunos detalles. Era día de reposo y dice que había allí un hombre que padecía de hidropesía, que era una especie de enfermedad de hinchazón por un derrame de líquido en su cuerpo. Y sabiendo el Señor el pensamiento de los fariseos con respecto a hacer cosas en el día de reposo, porque en definitiva muchas veces lo habían acusado de hacer obras en el día de reposo, les preguntó: ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea que Jesús los encaró primeramente, ¿no? Y les dijo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos callaron, dice. Raro, porque siempre lo acusaban y cuando él hacía algo en el día de reposo no faltaba quien lo acusara de que estaba contradiciendo la ley, pero callaron. Entonces Jesús, dice el texto, que sanó al hombre y lo despidió. Estaba sano ya, libre. Y dirigiéndose a ellos le dijo: si su asno o su buey cae en un pozo, ¿no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y dice que no le podían replicar estas cosas. Así que se ponía buena la cena. Amén. Ahí estaba el Señor en esta cena, que lo había sido invitado por este principal de los fariseos, y ya había habido ahí una situación, por un lado gloriosa, de que Jesús mostró su poder sanando a este hombre enfermo, pero de alguna manera los fariseos que allí estaban presentes quedaron, yo diría, como mudos, no pudieron decir nada. En este mismo contexto de esta misma cena,
cuando leemos en el versículo 7 del capítulo 14, Jesús observó cómo los que iban llegando a la cena ocupaban los primeros lugares y los mejores lugares. Entonces ahí Jesús aprovechó para hablarles a través de una parábola, la parábola de los convidados a las bodas. Y la enseñanza de esa parábola, cuando el Señor vio que ocupaban los primeros lugares y que hasta a lo mejor, bueno, estarían ahí empujándose un poco para estar más cerca del anfitrión, entonces el Señor les habla y les da una parábola cuya enseñanza dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque todos querían ocupar el primer lugar y el Señor les dice: mira, mejor ocupa el último. Y cuando venga el Señor y te haga pasar adelante, entonces no vas a ser humillado. Pero si te sientas en los mejores lugares y viene alguien más distinguido que tú y te dice: mirá, andate a sentar allá porque este invitado es más importante. Una enseñanza que Jesús estaba dándoles a ellos, siempre dentro del contexto de esa cena. O sea que era bastante entretenida la cena que estaban llevando a cabo. También, cuando seguimos leyendo, a partir del versículo 12, vemos que Jesús exhorta al anfitrión, es decir, al que invitó, al fariseo principal, y le dijo: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos y a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan la invitación y te vuelvan a convidar y seas recompensado. Y viene la enseñanza: cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, serás feliz, serás dichoso, porque ellos no te pueden recompensar, pero será recompensado en la resurrección de los justos. Así que no quedaba nadie sin tener su participación en esta cena, ¿no? Y en este contexto de esta cena, que venía bastante movida, dice que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, seguramente en voz alta, como una exclamación, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y ahí entramos en el texto, digamos, de lo que leímos hoy. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y entonces el Señor, en respuesta a esta declaración, a esta exclamación de este hombre, entonces allí les habla a través de otra parábola, que era la parábola justamente que leímos cuando leímos la lectura bíblica al principio, de la gran cena. Un hombre planeó un gran banquete y envió invitaciones. Cuando el banquete estuvo preparado, envió a su siervo a decirle a los invitados que todo estaba listo para comenzar. Fíjese que la afirmación que motivó esta parábola, que es la de este hombre, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, es interesante, es importante. El hombre esperaba cenar con el Mesías, probablemente tenía la idea de que esto era solamente para los judíos. Piensen ustedes que el pueblo de Israel esperaba a su Mesías y no esperaban compartirlo con nadie. Y si bien tenían la noción del reino de Dios, la bienaventuranza era para ellos. El hecho de que fueran incluidos los que no eran judíos, y en este caso hablamos de los gentiles,
era algo que para ellos era contradictorio y bastante chocante. En este caso, en este contexto, en esta parábola, el anfitrión de la casa no era el fariseo, sino era Dios. Dios es el que hace el gran convite. Y la gran cena es en su reino. Esta era como la aplicación de esta parábola. Los primeros que fueron invitados representaban, sí, a la nación judía, al pueblo de Israel. Pero el reino fue preparado para ellos, y cuando Jesús vino anunciando que el reino de los cielos se había acercado, ellos hicieron lo de aquellos convidados que no fueron. Jesús vino a lo suyo, dice el texto de Juan, y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron, no lo recibieron. Diríamos que esta es la primera aplicación de esta parábola. La aplicación de que realmente Dios les había hecho la invitación, y cuando llega el momento de reconocer al Señor y su reino, que habían venido a esta tierra, ellos se negaron, lo rechazaron, no participaron, no fueron a recibir al Señor. Pero más allá de esta correcta interpretación, porque es la primera que surge del pasaje, tenemos que relacionar, porque toda la palabra que tenemos en la Biblia, aparte de tener un cumplimiento, tal vez en ese momento, como lo era esta parábola, y con respecto a quienes estaban en ese lugar, el contenido de esta parábola también tiene que ver con nuestra experiencia hoy como creyentes, hoy como cristianos. El versículo 17 dice: y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Acá vamos a encontrar en esta parábola tres expresiones. La primera es esta: venid. Esta es una expresión de gentileza. El Señor dice: venid. Ese venid a nosotros nos hace pensar, ¿no? En la palabra del Señor: venid a mí. Una gentil invitación. Pero cada uno de los invitados comenzó a responder con excusas a esta gentil invitación para no asistir a la cena. Y la vamos a ir mirando. Uno acababa de comprar una hacienda, es decir, una estancia, un campo, y arguyó que tenía necesidad, esa palabra nos suena tan fea, necesidad de ir a verla, y entonces le dijo: te ruego que me excuses. El otro había comprado algunos bueyes y estaba yendo a probarlos, y le dijo: te ruego que me excuses, y no fue. Y el tercero arguyó que se había casado recientemente y por lo tanto no podía asistir. Ni siquiera se excusó. Veamos un poco más acerca de cada una de las situaciones. La primera excusa fue, diríamos así, una excusa ridícula. Porque nadie compraría una propiedad, una hacienda, un campo, un lugar donde tal vez tendría que o vivir o trabajar, sin ir a verlo antes. ¿O no? Era una gran inversión comprar, no era que le encargaba algo a alguien. No. O sea que en realidad la excusa que estaba poniendo era una excusa totalmente ridícula. Él no necesitaba ir a verla. Esa palabra necesitar es una palabra que está muy, muy pesada, muy de más en ese contexto.
Esta primera excusa tiene que ver con la atención que ponemos en las cosas de este mundo. Y yo digo, ¿qué podemos necesitar más que poder venir ante el llamado del Señor para recibir la bendición de Él? ¿Hay algo que podemos necesitar más que eso? ¿Habrá algo de este mundo que será más necesario que poder estar junto al Señor, sentarnos a su mesa y poder gozarnos de la bendición que el Señor tiene dispuesta y preparada para nosotros? Así que esa palabra necesidad o necesitaba realmente es chocante. Se refiere al amor que podemos tener por el mundo, por los placeres y por las cosas del mundo. Por supuesto, en el contexto del Nuevo Testamento tenemos muchos textos que nos hablan. Cuando leemos en 1 de Juan 2, 16 y 17, dice, porque todo lo que hay en el mundo, no dice algunas cosas, dice todo lo que hay en el mundo. Describe los deseos de la carne, los deseos carnales que tienen que ver con nuestra vida carnal aquí en la tierra. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el poder recibir a través de las cosas que poseemos una vanagloria, vacía gloria, no provienen, dice, del Padre. Esto no viene de parte de Dios. Esto viene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender que todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, no proviene de Dios. Entonces, por nada que provenga del mundo, yo puedo dejar pendiente, postergar, despreciar, excusar el responder a su llamado y valorar el hecho de poder estar en la presencia del Señor. Ahora, ¿cuántos eligen hoy ir a su hacienda, por tomar una frase de la parábola, que venir a encontrarse con el Señor en su casa? Los amenes no. ¿Cuántos continuamente eligen ir a su hacienda antes que encontrarse con el Señor en su casa? Este es uno de los menosprecios más grandes que los cristianos podemos hacerle al Señor y a su amorosa invitación. Cuando Él nos invita, ¿qué debemos hacer? Cuando Él nos llama, ¿qué debemos hacer? La segunda excusa es tan inconsistente como la anterior, porque nadie compra, en este caso eran 5 yuntas de bueyes, lo mismo, sin haberlo visto, sin haberlos probado antes, ¿no? Ahora a lo mejor no compramos bueyes, por ahí se compra el auto. En este caso se estaría comprando una flota de autos. ¿Y quién compraría sin siquiera ir a verlos o a probarlos? Es ridícula también, inconsistente, la excusa que puso esta persona. Este es el engaño de las cosas del mundo. Es una actitud también de vil menosprecio a la invitación de nuestro bondadoso Señor. Qué triste, ¿no? Es como si dijeran, tenemos otras cosas que atender, otras situaciones que son importantes, que no las podemos dejar, más urgentes. ¿Y habrá algo más importante, más urgente que responder al llamado del Señor? ¿Usted qué dice?
Hay quienes están demasiado ocupados con sus planes, con sus proyectos, como para que Dios pueda ser parte de sus vidas. Como no están dispuestos a comprometerse, encuentran inconveniente, hasta inoportuno, el llamado, la invitación que el Señor nos hace. Ay, mire, qué pena, Señor, justo estoy ocupado. ¿En qué está ocupado? Y porque tengo esto, y tengo aquello, y tengo lo otro. ¿No? No sé si alguna vez la exprimió esta parábola como para entender qué es lo que dice. Pero créame que estas son las cosas que comúnmente se ven en los cristianos. Porque como dijimos, esta parábola nos tiene que dejar a nosotros una enseñanza para que podamos aplicarla a nuestra vida. Esto quiere decir de que Dios no es la prioridad. Primero estarán el campo, la yunta de bueyes, o haberse casado, porque no dice que se estaba casando en ese momento, se había casado recientemente, hacía poco. Y bueno, podrían haber disfrutado juntos el nuevo matrimonio de esa cena, que no era una cena sino más. Ninguna excusa, y esto lo tenemos que tomar como un principio para nuestra vida, es válida cuando Dios nos llama. No sé si se anima a decir amén. Ninguna excusa es válida cuando tenemos el llamado de Dios o de parte de Dios, la invitación de parte de Dios. Hay un versículo en Isaías 65 que a mí me sacude. Dice 65, 1 y 2. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, de su propio pueblo, de sus hijos, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y ese extender las manos es decir, vengan, los estoy esperando. Es como el padre en la parábola del hijo pródigo, que estaba esperando la venida de su hijo, y cuando el hijo se acerca, seguramente abre sus brazos para recibirlo, para acogerlo. Muchos usaron excusas cuando el Señor los llamó. Pero la Biblia está escrita para que nosotros de cada cosa que encontramos podamos tomar ejemplo. El ejemplo correctamente aplicado a nuestra vida. Moisés usó muchas excusas para cuando Dios lo llama con el propósito que tenía para que liberara al pueblo de la esclavitud de Egipto. Gedeón, Jeremías, el mismo Isaías. Pero hay algo que podemos entender, y esto es algo importante. No es que Dios nos llama porque somos dignos. No es que el Señor nos llama porque estamos ya preparados para hacer tal o cual cosa. No es porque el Señor nos llama porque... No. Y cuando miramos a estos personajes bíblicos que fueron de tanta importancia y trascendencia en la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que ninguno de ellos fue llamado en esa condición. Pero ¿quién es el que dignifica? Dios no nos llamó a nosotros porque éramos dignos y estamos acá. Entonces, mire, Dios me llamó a mí porque yo era digno del llamado del Señor. No existe eso. La palabra de Dios nos muestra esto. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido porque cuando el Señor nos llamó, acudimos a su llamado.
Y si tal vez hasta sin entender mucho de lo que significaba el Evangelio y la palabra de Dios, aceptamos el llamado, la invitación. Y ahí el Señor comenzó la obra en nosotros. Nadie viene justo al Señor. Nadie viene santo a la presencia del Señor. Es más, el Señor dice, no vine a llamar a justos. No vine a llamar a los que son justos. Vine a llamar a los pecadores para que puedan ser justos. Y a los que viven en la inmundicia para que puedan ser santos. A los que están muertos para que tengan vida. Y yo digo, qué hermoso que podamos comprender. Entonces no nos podemos dar el lujo de rechazar el llamamiento del Señor, el llamado del Señor, que yo diría que es permanente. Es permanente. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 9, Lucas 9, hay unos versículos que también tienen relación con esto. Eran los que querían seguir al Señor. Estos aparentemente querían seguir al Señor. Pero fíjese que cada uno tenía una situación distinta. Dice, uno le dijo, capítulo 9, verso 57 en adelante. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Escuchó eso alguna vez? Te seguiré donde quiera que vayas. En el Evangelio de Mateo hace una aclaración y dice que este que había dicho eso era un escriba. Lucas no lo dice, pero cuando leen Mateo 8:19, dice que el que dijo esto era un escriba. Era un escriba. Y dice entonces que Jesús le respondió y le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Epa. Parece que enmudeció el pretendido seguidor del Señor. Hubo algo que lo frenó. En este caso podemos decir que a lo mejor lo frenaron o lo frenó tener que padecer incomodidades. El Señor le dijo, mirá que yo no viajo en primera. No tengo dónde recostar la cabeza. Seguramente esta persona estaría acostumbrada, pensaba que seguir al Señor era otra cosa. Y tal vez entonces el sentir por la vida cómoda le hizo desistir. Y otro dijo, y dijo a otro, ahí viene el llamado, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 21, también lo identifica a este. Y dice que este era un discípulo. A lo mejor no era uno de los 12, pero era uno de los seguidores, era de los que estaba con Jesús, porque dice que era un discípulo. Pero este le responde y le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y alguno dirá, pobre, estaría en el velatorio. No, él lo que estaba diciendo es que no era tiempo, en este caso, de responder al Señor que lo estaba llamando. Deje que primero mi padre se muera y cuando él se muera y yo esté más libre, entonces lo voy a seguir. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahí está. Los tiempos. No es tiempo. No era tiempo. Señor, discúlpeme, pero no es tiempo.
Tal vez más adelante, cuando yo ya esté más disponible. Algunos dicen cuando me jubile. Sí, yo cuando me jubile, miren, no me saca nadie de acá. Pero resulta que el Señor no llama solo a los jubilados o a los desocupados. El Señor llama. Él tendría que haber tomado la decisión. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Tal vez podríamos decir que significaría la respuesta del Señor. Que no es que no estaba atendido o que no tenía quien lo atendiese, si el Padre le llegaba la hora de partir y él estaba en el servicio cristiano. Lo cierto es que para él fue inconveniente el llamado, inoportuno el llamado, porque para él no era tiempo. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Otro fue espontáneo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. El Señor sabía que si iba a su casa: pero vos estás loco, te lavaron el cerebro, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿El Señor conoce los corazones o no? Y entonces Jesús le dijo: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No era apto. Y algunos yo sé que ya tienen, los que conocen la Biblia, me estarán, si pudieran preguntarme, me lo preguntarían. Y entonces Eliseo, algunos no saben de qué hablo, pero ¿de qué estamos hablando? Cuando fue llamado Eliseo, él dijo que primero iba a ir a su casa, pero fíjese la determinación de Eliseo. Él trabajaba con los bueyes, ¿no? con el arado, pero no fue a abrazarse con la familia y decir, no sé, seguro que a lo mejor no lo dejaban ir tampoco. Pero ¿sabe lo que hizo Eliseo? Para que podamos entender la diferencia, porque Dios conoce el corazón. Cuando Eliseo recibió el llamado del Señor, él fue y le preguntó: ¿qué hizo con los bueyes? No, se hizo un asado. ¿Y con qué fuego? ¿Con qué madera? Con la del arado. Eso estaba diciendo: no vuelvo más acá. Quemó la madera para hacer el asado, cocinó los bueyes, tal vez se lo comió con los familiares, y salió en obediencia al llamado del Señor. Pero Dios conoce los corazones. ¿Cuántas veces hay personas que por los afectos no pueden seguir al Señor? Entonces, siempre tal vez hay motivo para una excusa. Las comodidades, los tiempos, los afectos. Qué triste esto. La tercera excusa de este hombre dice: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Esta excusa es tan ofensiva y despreciativa como las otras también. Pero este hombre ni siquiera tuvo la delicadeza de pedir que fuera disculpado. Había tomado la decisión, él tenía que hacer tal cosa y no puedo ir. No puedo ir. Yo digo, acá tenemos que decir algo. Si algo nos queda claro es que si la persona se pierde no será por falta de una invitación o de un llamado. No, sino por su propia decisión. Tal vez él pensó: no tengo que dar explicaciones de ni por qué, ni por cuánto, ni excusarme de nada.
No voy. Me casé hace poco, tal vez no tenía ni ganas de ir. No voy. Es terrible. Ahora, qué importante para nosotros el poder tomar conciencia de todas estas cosas para aplicarlas a nuestra vida. Cuando el dueño de la casa escuchó todas estas excusas tan poco convincentes, dice que se enojó. Pero pastor, usted dijo que el dueño de la casa representaba al Señor. ¿Sí? ¿Acaso el Señor no se enoja? ¿Usted cree que el Señor se enoja o no cree que el Señor se enoja? El Señor se enoja. No como nuestro enojo. Es distinto. Pero hay cosas que al Señor no le agradan. Sí que se enoja. Y dice que se enojó y le dijo al siervo que ahora fuera por las calles y las plazas de la ciudad y le dice una palabra: trae acá. Esta es otra de las frases que quería señalar. A los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. La primera invitación dijimos que era una invitación gentil. Venid. ¿No? Cuando alguien le dice, venid. Ah, qué lindo. Pero acá ahora hay una determinación. Traelos. Andá y trae a los pobres, a los mancos y a los cojos por las calles, por las plazas de la ciudad. Tráelos. Una determinación, con firmeza. Y dice que el siervo ya había traído a los marginados de la ciudad y dice que le dijo, aún hay lugar en la casa. Entonces el anfitrión envió a su siervo a una búsqueda más amplia, más allá. Entonces le dijo, ve por los caminos y por los vallados, ya no ahí en la ciudad, las calles de la ciudad y la plaza de la ciudad, no, andate más afuera. Andá por los caminos, por los vallados. Y la tercera cosa que le dijo es más fuerte todavía. No fue venid, no fue traelos, fue fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. A la primera le dimos el nombre de, era una gentil invitación. A la segunda le dimos la determinación de traerlos. Y a esta tercera le podríamos poner el nombre de urgencia. Urgencia. Traelos, pero ahora a estos, en este tercer intento, les dice, fuérzalos a entrar. Haz todo lo que está de tu parte para que ellos puedan entrar, porque el tiempo se acaba. No hay tiempo. Se enfría el churrasco con las papas noisette. Todo lo que se había preparado estaba listo para celebrar la fiesta. Y el momento ya había llegado, no había más tiempo. Andá y forzalos a entrar. Una urgencia, porque no hay más tiempo. Hermanos, esto tiene una connotación evangelística. Hay quienes siempre van a desechar y van a rechazar el mensaje del Señor. Así como en su tiempo Israel rechazó el mensaje de Cristo. Hoy también hay quienes no reciben el mensaje, a pesar de que la invitación del Señor es siempre gentil. Amén. Por eso es que cuando preparamos a los hermanos para salir a predicar, le decimos que el mensaje tiene que ser el mensaje del Evangelio. Predicar acerca del amor de Dios y de la obra maravillosa de Cristo. Y que el Señor los está esperando con los brazos abiertos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo el Señor. Gloria a Dios, qué lindo.
Pero también está la segunda instancia, que es la de poder tomar la determinación de traerlos. A veces predicamos la palabra y decimos, bueno, como dice el himno 8, sembraré. ¿Se acuerda del himno 8? Dejaré el resultado al Señor. Yo lo que hice es mi parte. Yo le prediqué, bueno. Pero si tomamos la segunda, trae acá, es tal vez que tenemos que ir un paso más allá. No solamente predicarle el Evangelio y dejarlo ahí. Yo a veces digo que cuando predicamos el Evangelio en lugares donde hay mucha gente del mundo, que no está la presencia del Señor, y hay personas que se acercan y escuchan el mensaje y reciben la palabra y aceptan a Cristo, muchos como Salvador en ese momento, es como dejar a un niño recién nacido en el medio de la calle. Qué poca probabilidad que continúe con vida, ¿o no? Qué poca probabilidad. Necesita ser acompañado, necesita ser traído a la casa de Dios. Y este es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Así como el siervo en ese momento había entendido de que lo que tenía que hacer no era hacer otra gentil invitación parado en una esquina, sino que lo que tenía que hacer era hablarle personalmente a los que estaban en esa situación y decirle, vamos que yo los llevo. Porque a veces es muy fácil decir, bueno, ya está, el Señor sabrá. Sí, el Señor es gran, es un Dios tan misericordioso. Pero a veces creo que tenemos que entender que tenemos que ir un paso más. Y tenemos que realmente hacer algo de nuestra parte para poder acompañarlos que vengan a la casa del Señor. ¿O no es así? Tráelos acá. ¿Le ha predicado a usted alguna persona? ¿Le dio el mensaje? Tal vez la persona recibió, no rechazó. ¿Siguió el segundo paso de traerlo? A veces no damos ese segundo paso. Y acá hay una determinación con que debe actuar el que sale a predicar la palabra, y es que la cosa no quede ahí. Vamos a llegar hasta, yo siempre le digo a los hermanos, si traen a alguien, invítenlo cuando hacemos la invitación para aceptar a Cristo, acompañarlos hasta llegar aquí adelante para hacer la oración de fe. Porque necesitan que los traigan, que los traigan. Y teniendo en cuenta que estamos en los últimos tiempos. ¿Usted cree que estamos en los últimos tiempos? Mire, cuando pegamos un vistazo alrededor, no podemos decir otra cosa que realmente estamos en las postrimerías de los últimos tiempos. Y que el tiempo es corto, que el tiempo se acaba. Entonces pasamos de la determinación de poder traerlos a la urgencia de hacerlos realmente llegar a la casa del Señor. Forzarlos a entrar. Forzarlos a entrar. Pero yo no quiero ser cargoso. Mire, no se trata de cargosear ni entrar a empujones a nadie a la iglesia. Se trata de poner todo lo que tenemos de nuestra parte para que el trabajo pueda ser efectivo. Hay personas que no van a venir solamente con una simple invitación, por un montón de razones, porque tal vez nunca entraron en una iglesia evangélica y solos no van a entrar. Como tampoco a veces pasa de que la persona está sentada en el banco, escucha la palabra y hasta es tocado por la palabra del Señor, pero si no va un hermano y le dice, lo invito a pasar adelante, se queda en el banco por vergüenza, porque no, o no es así. Tráelo, fuérzalo a entrar. Que el Señor nos ayude para que nosotros en este tiempo podamos tomar conciencia de esta
situación y de la importancia que esto verdaderamente tiene delante de la presencia del Señor. Tenemos que decir que todas las excusas que podemos poner para responder al llamado de Dios, todas van a ser inconsistentes. Es claro que los judíos de la época no tenían ninguna excusa válida para haber rechazado el mensaje de Jesús y reconocerlo como el Mesías. Porque así como el Señor vino y con las señales con que el Señor vino, responde a lo que estaba anunciado en la palabra en el Antiguo Testamento. Hoy la invitación es amplia también. No le predicamos solamente a una clase de gente o de personas, sino que podemos extender el mensaje del Evangelio y poder realmente llamar a toda clase de personas para que puedan llegar al conocimiento del Señor. Pero no podemos hacer eso si no hemos respondido o no estamos respondiendo primeramente nosotros al llamado de Dios. Hermanos amados, ¿cómo debemos examinar nuestra vida a la luz de esta parábola? ¿Cómo debemos aplicarla? No sea cosa que estemos llenos de excusas, que antepongamos las cosas del mundo o de la familia o de las amistades a las cosas de Dios. Hoy el anfitrión es el Señor. ¿Usted cree que el Señor está aquí? ¿Usted cree que cuando nos reunimos el Señor siempre está? El Señor dijo que siempre iba a estar. No solo en lo personal con nosotros, ahí como cuando se despide de ellos le dice, aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dijo que donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo voy a estar en medio de ustedes. Qué hermoso. Qué hermoso. Él es quien nos invita. Él es el que nos llama a venir a su casa. Él es el que nos da la posibilidad de disfrutar lo que ha preparado para nosotros. Y esto es algo muy lindo. No importa, no hace falta que vaya a la iglesia. Si total después la miro por YouTube. Bárbaro, me parece muy bien porque muchos ni siquiera han escuchado el Evangelio y tienen la oportunidad de hacerlo a través de un medio como este. Pero no hay nada de esto que reemplace el reunirnos en la casa de Dios. Dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová, Dios, bendición y vida eterna. ¿Qué le parece? Vuelvo al texto que a mí me conmueve. Ahora, en los labios del apóstol Pablo, haciendo referencia al texto de Isaías. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor hoy sigue con sus manos extendidas. Cada día que se abren las puertas de su casa, podemos entender que el Señor nos está esperando con sus manos extendidas, que no significan otra cosa que nos recibe con amor, que nos ama y desea realmente abrazarnos con sus brazos de amor y misericordia y hacernos partícipe de lo que Él tiene preparado para nosotros. Dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores.
Él prepara una mesa de bendiciones para que nosotros podamos venir a Él y gozarnos en su presencia. Vivimos en un tiempo, en una época que en el aspecto general, la condición general, y cuando digo general digo mundial, está muy relacionada con el mensaje que el Señor le mandó a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que su característica era la tibieza. Aunque creía que no necesitaba nada y que tenía todo y que esto y que aquello y que el otro, pero el Señor la llama a la realidad y le dice, pero eres desventurada, pobre, ciega y desnuda. Y a tal punto había llegado la iglesia en ese tiempo de ese lugar que Jesús no estaba dentro de la iglesia. Estaba golpeando del lado de afuera para poder entrar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el texto de Apocalipsis 3. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Cómo nosotros estamos respondiendo hoy al llamado diario del Señor? A la invitación diaria del Señor para que nosotros seamos parte de esta bendición y de esta obra que el Señor nos dio hoy y de la cual seguramente tenemos que participar y tenemos un propósito de Dios en nuestra vida y para nuestra vida. ¿Hasta cuándo usaremos el sistema de las excusas que no nos sirven? Cierro con algo interesante para que analicemos y meditemos. Dios le tuvo que decir a los que volvieron de la cautividad, a los que fueron cautivos por 70 años en Babilonia y volvieron, Dios le dio la bendición de, al terminar esos 70 años, que pudieran regresar a su pueblo y les da un mensaje que creo que también es tan importante para nosotros. Y les dice, Ageo 1, 4 y 9, les dice, es tiempo para vosotros. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, la casa del Señor, ¿está vacía? Mire lo que le dice el Señor a ellos. A quienes había sacado de la esclavitud, a quienes los había traído nuevamente a su tierra y ahora los iba a nuevamente a establecer como el lugar que Él había puesto para ellos. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. Dice, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Estaban muy contentos de haber vuelto, gozosos de haber salido de la cautividad y ahora estaban nuevamente en su tierra. Y muchos ya habían comenzado a edificar sus casas y se dedicaban mucho tiempo a restaurar lo de ellos, pero se estaban olvidando de la casa de Dios. Y todos estaban muy ocupados en sus propias cosas. Y el Señor dice, los traigo de allá. Y se han olvidado de mí. Cada uno corre a su propia casa, a sus propias cosas. Y mi casa está desierta. Que el Señor nos ayude. Quizá uso la terminación de los mensajes del Señor a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia en esta mañana. Que el Señor esté obrando con su mano de poder y de misericordia.
que podamos ir evaluando la aplicación de esta parábola a nuestra vida cristiana, a nuestra vida actual, y ver de qué manera estamos respondiendo a la invitación, al llamado. De qué manera realmente nosotros estamos valorando por encima de todo lo demás el poder estar en la casa del Señor. ¿O acaso el Señor quiere que dejemos todo y que no nos ocupemos ni de nada, ni de la familia? No. No es así. No lo enseña, señores. Pero sí enseña sobre la prioridad de poder amar al Señor por sobre todas las cosas. Que Él sea nuestra prioridad. Y después acomodar todo lo demás porque vamos a tener el tiempo y el Señor nos lo va a dar el tiempo para que podamos hacer lo que necesitamos hacer. Entonces sí usamos la palabra necesidad. Y eso va a ser bendecido y va a ser prosperado. Ellos se habían dedicado a sus casas y a sus cosas y dice que las cosas no funcionaban. Al contrario, Dios les dijo que con un soplo lo iba a disipar todo. Yo creo que queremos contar con la ayuda del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Que el Señor nos ayude. ¿Estaremos dispuestos a tomar esta palabra en esta mañana? Vamos a estar de pie y dele gracias al Señor, dele gloria al Señor, porque Él nos habla a través de la palabra y nos muestra realmente cuál es su propósito, qué es lo que Él quiere de nosotros. Yo creo que tenemos que entender que el Señor siempre lo que quiere es bendecirnos, ¿o no es así? O el Señor nos pide cosas y nos deja desprovistos. Yo no creo que haya nadie que haya entregado su vida al Señor y que el Señor lo haya desprovisto de lo que sea necesario. El Señor siempre provee. El salmista dijo, he sido joven y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan.